Hola a todos, ¿cómo están? Hola Sandra. Hoy tenemos una entrevista especial con Sandra Olmeda de SOS Coaching, ya que está cumpliendo 20 años como coach ontológico. Ella es argentina, actualmente está viviendo en Barcelona. Podríamos decirte, Sandra, que estabas en la época que no era muy conocida esta profesión. Fuiste un poco pionera en estos caminos, ¿verdad? Hola Marce, ¿cómo estás? Gracias Muy bien, primero gracias. por esta entrevista. A vos, a vos. Sí, podríamos decir que en los 2000 era el comienzo del coaching Ujú. y yo me siento pionera en muchas cosas, pero con respecto al coaching, en esas épocas era como raro, decían el coach, qué coaching, esas palabras. Incluso me acuerdo que un amigo me dijo, ¿no le puedes cambiar el nombre? Y en Claro. realidad, para mí fue realmente una oportunidad enorme porque me pude formar con los mejores, con las primeras camadas de coaches que se han venido a formar a Europa, que están en contacto con coaches americanos. O sea, realmente soy muy dichosa de haber aprendido y de haber tenido siempre cercanía con los grandes maestros del coaching. Yo ya venía en esas épocas trabajando desde el año 97 en todo lo que es terapias alternativas con medicina china y también era como raro, no se hablaba mucho de eso y bueno, y cuando empecé a trabajar en eso, pero en corporativos y en algunas empresitas, me di cuenta que me faltaba algo que me termine de dar el sello más empresarial y organizacional. Y ahí descubrí el mundo del coaching, que es algo fascinante, donde primero siempre es el proceso de uno que pasa para poder después trasladarlo y utilizarlo como herramienta para ayudar a los otros. Así que fue un proceso muy interesante, pero sí, donde era raro. Éramos pioneros los que éramos coaches en esas épocas. Seguro. ¿Y cómo te diste cuenta o cómo se te dio estudiar esa carrera? Mira, me llega tu pregunta porque cuando yo era jovencita trabajé unos años como rescatista de alta montaña en Bariloche y ahí es como ayudaba a las personas a bajar en estado de vulnerabilidad, acompañar a personas que por ahí se habían perdido, que tenían miedo o incluso se habían lastimado. Y la verdad que yo en ese momento lo hacía porque me gustaba como algo, ¿no? Que me surgió, pero había algo que lo hacía con mucho ahínco, con mucho amor, con mucha pasión. Y después con los años me fui por ahí y metiéndome más en el mundo de la medicina china, de las terapias alternativas, de la enfermedad como camino. Y todo eso me llevó a empezar a entender que había patrones a lo largo de mi vida que siempre terminaba ayudando, salvando, rescatando o de alguna manera iluminando los caminos de las personas, ¿no? Mostrándoles el camino. Y eso, bueno, cuando ya con los años lo fui entendiendo, me di cuenta que la vocación de servicio era realmente mi verdadera vocación. A través de que pasaron los años, lo fui experimentando y trabajándolo de una manera en distintos ámbitos, pero el patrón siempre fue el mismo. Entonces, fue medio inconsciente, pero al mismo tiempo la intuición me llevó a ir eligiendo siempre algo que tenga que ver con el servicio y ayudar, básicamente, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y en estos 20 años, ¿cómo fue desarrollándose tu carrera, tanto como coaching de vida individual o coach empresarial? Bueno, mira, por suerte cuando comencé la carrera, eh, lo hice en una escuela donde para mí era la mejor porque me hicieron moverme, ir incluso con compañeros que eran de otras provincias, o sea, empezar a viajar para hacer prácticas y la tesina.
teníamos que hacerla en una empresa, verdadera, algo real. Y bueno, lo Ajá, hice en un colegio y ahí yo básicamente te cuento que yo ya venía de antes, tuve empresa y entonces yo ya venía del mundo corporativo y me gustaba, por eso el coaching fue lo que fui a buscar porque me hacían coaching a mí, las empresas americanas. Entonces, bueno, ahí tuve la suerte de que una persona me haya convocado para trabajar en una empresa, una colega estupenda eh, que bueno, me invitó a participar en un proyecto y, y bueno, y ahí entré al corporativo, porque antes estaba más en pymes, pequeñitas, y estaba comenzando, tampoco tenía la base organizacional, pero del otro lado del desk, no estaba como coach, sino como clienta. Entonces, no me fue tan difícil porque pude entender y empatizar con claro. los gerentes o con las Sí, personas que sí. estaban trabajando en la empresa. Y bueno, y ahí comencé en los corporativos, en empresas grandes, en industrias, y después seguí en pymes en pequeñas y medianas empresas, y me fui enfocando más en emprendedores también. Y bueno, fueron como distintas patas, siempre utilicé la creatividad, siempre me gustó trabajar al aire libre también, haciendo entrenamientos, etcétera. Y bueno, hace 10 años empecé a incursionar en el mundo de las neurociencias, que es algo que me interesa muchísimo y que por en ese momento, no sé, también era medio como oculto. Ya de Sí, chica yo venía con todo lo que era el esoterismo, ¿viste? Siempre investigando, investigando en la vida. Y bueno, y ahí me metí de lleno, estudié, investigué y me empecé a enfocar en los jóvenes. ¿No? En los jóvenes y me pareció que los jóvenes son la promesa del futuro y me preocupaba, ¿viste? ¿Cómo va a ser el mundo a medida que vaya evolucionando la tecnología y cómo va a ser el mundo sí. espiritual de los jóvenes y cómo va a ser este mundo? Me preocupó eso y me dediqué más a eso y a investigar cómo funciona el cerebro, cómo reaccionamos, psicología cerebro, ¿no? Y ahí diseñé un par de programas de diseño de futuro, orientación vocacional para jóvenes, orientación profesional para mayores. Y bueno, eso me llevó a- a tener hoy este trabajo tan lindo y tan rico de ayudar a acompañar a jóvenes a elegir carrera, a los más grandes a definir sus nuevos trabajos o sus nuevas profesiones. Y bueno, es un aporte. Así que tengo varias patas y siempre manteniendo el coaching de vida que me encanta, haciendo cursos o atendiendo individual, ¿no? Así que Qué fue una interesante. carrera larga, intensa, donde hubo varios caminos y hoy tengo todos ahí, pero donde más estoy trabajando es en emprendedores y en orientación vocacional, diseño de futuro. Y Qué algunas bueno. empresitas Sí, pequeñas también. claro, claro. Qué bueno, Sandra, todo lo que nos contás. ¿Y qué le dirías a aquellas personas que quisieran incursionar en esta profesión? Mira, les diría que es un camino largo, pero muy satisfactorio, porque uno va construyendo, va sembrando, ¿no? Y a medida que vos vas entrenando, 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 vas siendo cada vez mejor. El feedback de los clientes es maravilloso. O sea, uno no se cansa haciendo esto, al contrario, te cargas, te llenas de energía, de amor. Que lo hagan, que prueben, que, que es algo que les va a hacer bien, primero, porque el coaching en realidad es un camino donde uno empieza a transformarse a uno mismo para poder cambiar su punto de vista, poder observar desde distintos lugares
la misma situación, ¿no? Y eso te enriquece muchísimo, es buenísimo para el desarrollo humano, ¿no? Y Seguro, seguro. Qué entonces, bueno. que prueben por lo menos para empezar a transformarse. Y luego, si se dan cuenta que es su verdadera vocación, que se entrenen, que sigan, porque es realmente algo extraordinario lo que te vuelve y lo que podés dar, ¿no? Y realmente es un aporte al mundo, un aporte Buenísimo, enorme. buenísimo. Sí. Bueno, muchas gracias, Sandra, por contarnos toda tu experiencia, por transmitirnos tu pasión. La verdad que te felicito por todo lo que has logrado. Y bueno, le podemos decir a todo aquel que quiera seguir tu contacto, que obviamente estás en las redes, en Instagram, como @Sandy Olmeda Coach. Así que bueno, muchísimas gracias, Sandra, y estaremos en contacto. Muchas gracias, Marce, por esto y por este homenaje, Sí, porque claro. estamos cumpliendo, Merecido. estoy cumpliendo años. Y Y 20 años en tu experiencia, seguiste tu vocación, te fue bien, es sí, buenísimo poder transmitirlo. y es otra cosa que también le diría a las personas, ¿no? Que también se puede vivir de esto. Ok, Se sí, sí, puede sí, vivir de esto. Hay que hacerlo bien, hay que planificar, hay que organizar, hay que ordenar y sobre todo hay que entrenar, pero se puede. Así que buenísimo, adelante, los que les guste hacerlo lo van a disfrutar mucho. Pero bueno, muchas gracias, buenísimo. Marce. No, al contrario, gracias a vos y a Bueno, seguir la pasión. gracias, muchas gracias. Nos vemos, nos vemos.